camión avanzaba pesadamente por el camino de tierra, sus faros iluminando apenas unos metros de polvo y maleza seca. Dentro, 5 hombres cansados se mecían con el vaivén del vehículo, el sudor y la tierra de la jornada secándose en sus ropas. Joaquín, el más joven, apoyaba la frente contra el vidrio frío de la ventana, observando cómo la noche se cerraba alrededor de ellos como un manto oscuro. Fue entonces cuando la vieron. Una figura espectral emergió de la nada en medio del camino, su silueta negra recortada contra el cielo estrellado. El conductor pisó el freno con un juramento, haciendo que los hombres se estrellaran contra los asientos delanteros. El motor tosió y murió, dejando un silencio espeso. La mujer no se movió. Vestida de luto riguroso, su velo negro caía en pliegues perfectos hasta más allá de la cintura, ocultando cualquier rasgo de humanidad. Las mangas largas de su vestido colgaban vacías, como si no hubiera brazos dentro. Pero lo más aterrador era cómo flotaba a unos centímetros del suelo, sin que el viento de la noche moviera ni un hilo de su ropa. Ramón, el más viejo del grupo, hizo la señal de la cruz con dedos temblorosos. La figura no reaccionó, pero el aire alrededor del camión se volvió denso, cargado con un olor a tierra recién removida y flores marchitas. Entonces, sin previo aviso, la mujer comenzó a elevarse pensó a elevarse, no como alguien que salta, sino como una marioneta cuyos hilos tiraban desde arriba. Su cuerpo se alzó en el aire con una lentitud obscena, los pies torciéndose en ángulos imposibles bajo el vestido. El velo ondeó por primera vez, revelando por un instante lo que había debajo. No un rostro, sino una oscuridad más profunda que la noche. 2 puntos brillantes que podrían haber sido ojos o simplemente el reflejo de las estrellas en un abismo. El motor del camión rugió de repente, como si algo lo hubiera poseído. El conductor, con instinto de supervivencia, pisó el acelerador a fondo. El vehículo arrancó con un chirrido, pasando a través de la figura como si fuera humo. En el retrovisor, la mujer del velo seguía suspendida en el aire, ahora con los brazos extendidos en una invitación o una maldición. Y justo cuando el camión doblaba la curva, un susurro penetró la cabina metálica como si las palabras se formaran dentro de sus propios cráneos. Uno de ustedes es mío. Nadie habló durante el resto del viaje. Las manos aferradas a los asientos dejaron marcas de sudor en la tela. Y cuando por fin llegaron al pueblo, ninguno quiso ser el primero en mencionar lo que habían visto. Pero en el cuello de Ramón, justo bajo la oreja, una mancha negra comenzaba a formarse, como la huella de unos dedos largos y esqueléticos. El camión rugió por el camino polvoriento, sus ruedas levantando una nube de tierra que ocultó momentáneamente la figura espectral. Los hombres se aferraban a los asientos, los nudillos blancos, las mandíbulas tensas. Ninguno se atrevía a mirar hacia atrás. El conductor, Manuel, mantenía los ojos clavados en el camino, pero sus manos temblaban sobre el volante como hojas en una tormenta. El silencio dentro de la cabina era opresivo, roto solo por el traqueteo del motor y el crujir de los resortes del camión al pasar sobre las piedras del camino. Joaquín, sentado junto a la ventana, sintió un frío repentino que le erizó los vellos de la nuca. El vidrio frente a su rostro se empañó levemente, como si algo helado respirara justo al otro lado. Entonces llegó el susurro. No provenía del exterior ni de los asientos traseros. Surgió dentro de sus cabezas una voz femenina que resonó en sus huesos como si llevara décadas enterrada en lo más profundo de sus memorias. Uno de ustedes es mío. Las palabras goteaban como miel envenenada, dulces y putrefactas al mismo tiempo. Ramón, el más viejo
espejo, dejó escapar un gemido ahogado y se llevó las manos a los oídos, como si pudiera bloquear un sonido que no venía del exterior. El camión aceleró bruscamente, casi derrapando en una curva cerrada. Manuel maldijo entre dientes, los ojos desorbitados, el sudor frío resbalando por sus sienes. Por un instante, en el espejo retrovisor, creyó ver algo moviéndose entre los árboles que bordeaban el camino, un destello de negro que los seguía, deslizándose entre los troncos con una fluidez antinatural. «No miren atrás», murmuró Domingo, el más corpulento del grupo, su voz quebrada por un terror primitivo. «No miren atrás». Pero Joaquín no pudo evitarlo. Giró la cabeza lo justo para ver, entre las sombras de la noche, la silueta de la mujer del velo. No caminaba, no corría, flotaba a ras del suelo, el vestido negro inmóvil a pesar del viento, los brazos extendidos hacia ellos como un espectro hambriento. Y entonces, como si lo hubiera estado esperando, la figura giró lentamente hacia él. El velo se agitó sin razón alguna, y por un instante fugaz, Joaquín creyó vislumbrar lo que había debajo. No un rostro, sino un vacío infinito, una oscuridad que prometía arrastrarlo hacia adentro y desgarrar su alma en pedazos. El camión dio un bandazo, haciéndolo perder el equilibrio. Cuando volvió a mirar, la carretera estaba vacía, pero el olor a tierra húmeda y flores podridas persistía dentro de la cabina, impregnado en sus ropas, en su piel. Y en el asiento trasero, donde Ramón se encogía temblando, una mancha oscura comenzaba a extenderse sobre la tela, como si algo invisible se hubiera sentado a su lado, dejando tras de sí el rastro de su presencia. Nadie habló durante el resto del viaje, pero todos sabían que algo los había seguido y que, tarde o temprano, alcanzaría a uno de ellos. El amanecer encontró a los hombres reunidos en la cocina de la pensión, bebiendo café espeso en silencio. El líquido amargo no lograba disipar el sabor a cobre que les había quedado en la boca desde la noche anterior. Ramón no apareció a la hora acostumbrada. «Alguien debería despertarlo», murmuró Manuel, aunque sus ojos decían claramente que no sería él quien lo hiciera. Fue Joaquín quien subió las escaleras con paso vacilante. El pasillo estaba demasiado silencioso, las tablas del piso crujiendo bajo sus pies como advertencias. Al llegar a la puerta de Ramón, notó algo extraño. Un rastro de tierra oscura serpenteaba desde el umbral, formando patrones que casi parecían letras. Golpeó 3 veces, ninguna respuesta. El picaporte cedió con un chirrido. El aire dentro de la habitación era denso, cargado con un olor dulzón que le hizo arder las fosas nasales. Flores marchitas mezcladas con carne pasada. Ramón yacía en la cama, las sábanas impecablemente estiradas hasta el pecho, como si alguien las hubiera arreglado cuidadosamente. Sus ojos abiertos reflejaban el techo, las pupilas dilatadas hasta cubrir casi todo el iris. La boca permanecía entreabierta en un último intento fallido de gritar, los labios morados y secos. Pero lo peor era la posición de sus manos. Sus dedos rígidos se aferraban a su propio cuello, las uñas clavadas profundamente en la carne, como si hubiera intentado desesperadamente quitarse algo que lo estrangulaba. Alrededor del lecho, el suelo estaba cubierto de esa misma tierra negra que Joaquín había visto en el umbral, formando ahora un círculo casi perfecto alrededor de la cama. Al acercarse, notó algo que le heló la sangre. Las marcas en el cuello de Ramón no eran solo de sus uñas. Entre los moretones y los arañazos, 5 puntos perfectamente alineados sobresalían, como si dedos mucho más largos y delgados que los suyos se hubieran hundido en su carne antes de que sus propias manos completaran el trabajo. En la mesilla de noche, un objeto brilló bajo la tenue luz del amanecer. El reloj de bolsillo de Ramón, abierto,
las manecillas detenidas exactamente a las 3:17. Y en el espejo del armario, apenas visible entre el vaho que cubría el cristal, unas palabras escritas con dedo tembloroso. Ya me llevó. Abajo, en la cocina, el café de Manuel se derramó sobre la mesa cuando un escalofrío repentino recorrió su espalda. En ese mismo instante, todos lo supieron. Ramón no había sido víctima de un infarto. Algo había entrado con ellos la noche anterior y acababa de cobrar su primera deuda. El velorio se celebró en la capilla del pueblo, un recinto pequeño donde el aire olía a cera derretida y madera envejecida. Los hombres del camión permanecían juntos, como un rebaño acosado por depredadores invisibles. Ninguno mencionaba lo sucedido, pero sus miradas furtivas hacia las sombras del recinto lo decían todo. Don Eusebio, el anciano más viejo del pueblo, llegó apoyándose en un bastón de mezquite. Sus ojos, velados por cataratas, parecían ver más allá de los presentes. Se acercó al ataúd donde Ramón yacía con un cuello alto que ocultaba las marcas y colocó una mano temblorosa sobre el ataúd. «La rosa negra del Bernalejo», murmuró, haciendo que los hombres se estremecieran. «Ustedes la han visto». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confirmación. Don Eusebio señaló hacia el noroeste, donde las colinas se perdían en el horizonte. Hace 60 años, Rosa Bernalejo era la dueña de esas tierras, hermosa como el pecado y sabia como el diablo. Su voz se quebró al recordar. Cuando la sequía mató a su ganado y la viruela se llevó a su familia, hizo lo que nadie se atreve. Bajó al pozo seco del rancho y llamó a lo que vive bajo tierra. Los hombres se agruparon instintivamente. Fuera, el viento golpeó las ventanas como queriendo entrar. Le ofreció su alma a cambio de que la tierra volviera a dar fruto. Pero lo que salió de ese pozo no quería un alma, quería un guardián. El anciano clavó sus ojos en cada uno de ellos. Rosa se convirtió en algo que no estaba ni viva ni muerta. Y desde entonces, cuando la tierra tiene hambre, ella sale a cobrar. Manuel tragó saliva con dificultad. ¿Cobrar qué? Don Eusebio señaló el ataúd. Alimentos para la tierra, sangre para el pozo. Joaquín sintió que algo se movía entre las velas. Por un instante, las sombras en el rincón tomaron forma de vestido negro. Si la vieron, es porque ya los eligió, continuó el anciano, sacando del bolsillo un pequeño saco de sal. Pero el pacto dice que debe tomarlos uno a uno, hasta que no quede ninguno, o hasta que alguien rompa el ciclo. Al entregarle el saco a Joaquín, notó algo que lo hizo palidecer. En la muñeca del joven, apenas visible bajo el puño de la camisa, 5 pequeños moretones formaban un semicírculo perfecto, como marcas de dedos. El viento arremetió contra la puerta con furia repentina, apagando la mitad de las velas. En la penumbra, todos vieron cómo el velo del ataúd de Ramón se movía solo, como si algo hubiera pasado rozándolo. Don Eusebio no pareció sorprenderse. El segundo siempre cae más rápido que el primero, susurró mientras las sombras se alargaban hacia ellos. Porque el hambre, una vez despertada, nunca espera demasiado. La pensión se había convertido en una trampa. Domingo yacía en su cama, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los crujidos del viejo edificio. El saco de sal que don Eusebio les había dado reposaba sobre su pecho, pero su peso no le daba el consuelo prometido. Fuera, el viento ululaba entre los postigos, llevando consigo un murmullo que casi sonaba como palabras.
Fue entonces cuando sintió el frío. Se arrastró desde los pies de la cama, una heladez que le mordió los tobillos y subió por sus piernas como agua estancada. Las sábanas se volvieron pesadas, empapadas de un sudor que no era suyo. Domingo intentó gritar, pero su voz murió en la garganta cuando un peso invisible se acomodó sobre su pecho, comprimiendo sus costillas hasta hacerle sentir el crujido del hueso. En la penumbra, algo se movió. No era una figura, ni siquiera una sombra. Era el aire volviéndose espeso, tomando una forma que los ojos no podían definir, pero que el cuerpo reconocía con terror ancestral. Un susurro le recorrió la oreja, húmedo y cercano. Domingo. Su nombre, pronunciado en un aliento a tierra podrida y flores marchitas. Intentó levantarse, pero sus miembros no respondían. Solo sus ojos podían moverse y en el espejo del armario frente a la cama vio el reflejo de lo que yacía sobre él, una silueta femenina sin rostro, sus dedos esqueléticos hundiéndose en su pecho como si la piel fuera agua negra. El saco de sal estalló, los granos blancos esparciéndose sobre la cama como huesos diminutos. Domingo sintió cómo algo entraba en él, no por la boca ni por la nariz, sino a través de los poros mismos de su piel, helado y viscoso como aceite de tumba. Cuando el gallo cantó al amanecer, el peso desapareció. Domingo se incorporó con un jadeo, las manos palpando su pecho en busca de heridas. No había marcas visibles, pero bajo sus costillas algo se movía con un latido ajeno. En la cocina, Joaquín volvió la cabeza al oír pasos arrastrados. Domingo estaba en el umbral, su rostro cetrino, los ojos vidriosos. No durmió bien, afirmó más que preguntó. Domingo no respondió. Solo se sirvió un café que no bebió, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo que Joaquín reconoció demasiado tarde. Era el mismo compás con que Ramón solía llamar a la puerta de sus sueños. Al levantarse la camisa para lavarse, Joaquín descubrió las marcas en su propio cuerpo, 5 arañazos paralelos que le cruzaban la espalda de hombro a hombro, como si alguien o algo lo hubiera abrazado desde atrás durante la noche. La tierra bajo su cama formaba ahora un diseño preciso, un círculo dentro de un cuadrado, atravesado por líneas que se asemejaban a un pozo seco. Y en el espejo del baño, empañado por un vapor que no provenía de agua caliente, alguien había escrito con dedo tembloroso: 2 de 5. Esa tarde, mientras los hombres discutían en voz baja en el patio trasero, Domingo se quedó mirando el horizonte hacia el noroeste. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no eran suyas. Y en el reflejo del vidrio de la ventana, por un instante, su sombra no lo siguió. Se quedó atrás, observando, esperando. El olor a hierbas quemadas impregnaba la choza de la curandera, una estructura de adobe escondida entre los matorrales a las afueras del pueblo. Los 3 hombres restantes, Joaquín, Manuel y Luis, se apiñaban en el espacio reducido, sintiendo cómo el humo de copal les rasgaba la garganta. La mujer, conocida solo como la chamana, revolvía una olla de barro con un líquido espeso que burbujeaba con un sonido inquietantemente orgánico. Sus manos, surcadas de cicatrices rituales, movían el cucharón de madera en círculos perfectos, siguiendo un ritmo que hacía latir las sienes de los hombres al unísono. El pacto no se rompe, murmuró sin levantar la vista, solo se transfiere. En la penumbra, las velas parpadearon aunque no había corriente de aire. Joaquín notó que las sombras en los rincones no seguían las leyes de la física. Se retorcían como gusanos al sol, formando patrones que lastimaban la vista. La chamana extendió una mano huesuda hacia Domingo,
que permanecía callado en un rincón. «Él ya no es uno de ustedes», declaró con voz áspera. «Lo que lleva dentro solo espera el momento para florecer». Domingo no protestó. Sus ojos, ahora de un negro opaco, seguían el movimiento de las sombras con familiaridad aterradora. La curandera arrojó un puñado de polvo blanco al fuego. Las llamas estallaron en un azul frío que no emitía calor. «Rosa Bernalejo no es un fantasma», explicó mientras seleccionaba hierbas de un estante. «Es un guardián. Su cuerpo nunca fue enterrado. Lo sellaron en el sótano del rancho con sal y hierro. Mientras permanezca intacto, el pacto continúa». Manuel se aferró al borde de la mesa. «¿Cómo lo detenemos?». La mujer sacó 3 bolsas de cuero llenas de una sustancia oscura. «Hierro molido y hueso de perro negro», explicó al entregárselas. «Deben encontrar sus restos y quemarlos con esto, pero hay una condición. El que encienda el fuego tomará su lugar». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. Fuera, los coyotes aullaron en coro, un sonido demasiado parecido a risas humanas. «Si fallan», continuó la chamana mientras pintaba símbolos con ceniza en las frentes de los hombres, «ella reclamará a todos, y el ciclo continuará por otros 60 años». Domingo se echó a reír entonces, un sonido que no le pertenecía, agudo y cascado como vidrios rotos. La curandera lo miró con lástima. «No los acompañará», le dijo a los otros. «Lo que sea que entre en esa casa con ustedes no será su amigo». Al salir, Joaquín notó que Domingo caminaba distinto, con una gracia antinatural, como si algo bajo su piel estuviera aprendiendo a mover sus músculos. La luna, roja y llena, los seguía como un ojo sangrante. Y en el camino de regreso, las sombras de los hombres se alargaron desproporcionadamente, como si algo oscuro y hambriento se estirara bajo sus pies, esperando su momento. El rancho Bernalejo se alzaba en ruinas bajo la luna roja, sus paredes descascaradas como huesos viejos bajo el sol. El aire olía a tierra revuelta y a algo más profundo, más rancio, como flores pudriéndose en agua estancada. Joaquín, Manuel y Luis avanzaban en silencio, las bolsas de hierro y hueso quemando sus manos a través del cuero. Detrás, Domingo caminaba con pasos medidos, su respiración demasiado lenta, demasiado deliberada. Cada tanto, Joaquín captaba un murmullo escapándose de sus labios, palabras en un español arcaico que no correspondían a un peón de campo. La puerta principal cedió con un gemido de hierro oxidado. El interior estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Muebles cubiertos de polvo, platos aún sobre la mesa, un reloj de péndulo detenido a las 3:17, pero en las paredes algo hizo que el corazón de Joaquín se acelerara. Arañazos, decenas, cientos, desde el suelo hasta el techo, como si algo hubiera intentado escalar hacia la superficie durante años. «El sótano», murmuró Manuel, señalando una trampilla casi oculta bajo una alfombra raída. Las tablas crujieron bajo sus pies mientras descendían. El aire se volvió espeso, empapado de un frío que calaba hasta los huesos. La luz de sus lámparas apenas penetraba la oscuridad, revelando fragmentos de lo que había abajo. Una cámara circular, sus paredes marcadas con símbolos que ardían bajo la luz, grabados con algo oscuro y reseco. En el centro, un montículo de piedras negras dispuestas en forma de tumba primitiva. Y alrededor, círculos concéntricos de tierra removida.
como si algo hubiera estado excavando desde abajo. Fue Luis quien se atrevió a quitar la primera piedra. Bajo ellas, envuelto en un velo negro carcomido por el tiempo, yacía el esqueleto de Rosa Bernalejo. Pero no era un cadáver normal. Los huesos brillaban con un tinte oscuro, como si hubieran sido sumergidos en alquitrán. El cráneo, intacto, mostraba una dentadura demasiado afilada para ser humana. Domingo se adelantó entonces, su voz saliendo en dos tonos simultáneos, el suyo y otro, femenino y lleno de odio. Tarde. Manuel vertió el contenido de las bolsas sobre los restos. Las sustancias negras se movieron solas, buscando los huesos como hierro a un imán. Joaquín encendió un fósforo, pero en el instante en que iba a lanzarlo, un viento helado salió del pozo seco en el rincón. Un pozo que no aparecía en los planos del rancho. Las llamas se apagaron. Las lámparas estallaron en lluvias de cristal y desde las sombras detrás de ellos, una voz susurró con claridad escalofriante. ¿Creen que es tan fácil librarse de mí? Domingo se irguió entonces, su cuerpo convulsionando. Cuando abrió los ojos, ya no tenían blanco, solo un negro profundo que reflejaba el pozo sin fondo tras ellos. «El pacto se cumple», dijo con la voz de Rosa, «pero no como ustedes esperan». Las piedras del suelo comenzaron a temblar. Algo gigantesco y antiguo respiraba bajo sus pies. Y en el sótano sellado por 6 décadas, el verdadero horror del rancho Bernalejo despertó. El fuego finalmente prendió, pero demasiado tarde. Las llamas azules devoraron los restos de Rosa Bernalejo con un chasquido sobrenatural, liberando un humo negro que se retorcía como serpiente en el aire. Domingo cayó de rodillas, un grito desgarrador saliendo de su garganta, una mezcla de su voz y algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Joaquín lo vio desplomarse, el cuerpo convulsionando mientras la boca le brotaba tierra negra. Por un instante, creyó ver una silueta femenina emergiendo de sus labios, desvaneciéndose en el humo. El rancho tembló hasta sus cimientos. Las paredes sangraron un líquido espeso y oscuro, mientras los arañazos en las tablas comenzaron a cerrarse solos, como heridas cicatrizando. Pero el pozo en el rincón seguía abierto, demasiado profundo, demasiado oscuro, demasiado hambriento. Regresaron al pueblo al amanecer, sin Domingo. Nadie preguntó por él. Los días siguientes fueron engañosamente normales. El sol brilló sobre los campos, los pájaros cantaron, el miedo comenzó a disiparse como niebla matutina, hasta que Joaquín despertó sudando en mitad de la noche. El reloj junto a su cama marcaba las 3:17. En el rincón de su habitación, una figura familiar esperaba con los brazos abiertos. El rostro de Domingo, pero incorrecto, los ojos negros como pozos, la sonrisa demasiado ancha, demasiado llena de dientes afilados. «El pacto nunca se rompe», susurró con voz que no era la suya. «Solo cambia de dueño». Las últimas páginas del calendario de la cocina se arrancaron solas, revelando una fecha marcada en rojo. Exactamente 60 años después de la muerte de Rosa Bernalejo. Y en el espejo del baño, mientras Joaquín se lavaba la cara con manos temblorosas, el reflejo no lo imitó. Permaneció quieto, sonriendo, esperando, porque en el rancho Bernalejo, bajo un pozo que nunca debería haber sido abierto, algo más que Rosa había despertado. Y ahora tenía hambre.